Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Benítez y hoy vamos a hablar de cómo podemos calcular derivadas en Excel. En el vídeo anterior, de plantear y resolver ecuaciones, habíamos creado esta función que nos permite evaluar una función en un punto. Bueno, habíamos añadido bastantes puntos por si la función dependía de más parámetros que de uno. De acuerdo, entonces, para poder usar esta función necesitamos tener aquí en herramientas referencias la referencia al objeto Microsoft Script Control. De acuerdo, entonces usando esta función y partiendo de la definición de derivada, que nos dice que la función f de x en un punto A tiene derivada, bueno, solo si es continua en el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido de h. Vale, partiendo de esta definición vamos a aproximar una función para calcular derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí una ecuación, conocemos que es x al cuadrado menos 1, la derivada de esta función nosotros sabemos que es 2x, y esto traducido a nuestro idioma es 2 por variable 1. Entonces la derivada calculada así sería igual a evaluar función, esta función, y en el punto que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces esta sería nuestra derivada. Bueno, voy a insertar un gráfico de línea, seleccionando estos valores. Y vamos a cambiar unas etiquetas por estas aquí. Vale, entonces yo he tenido que calcular esta función de derivada para poderla representar, pero lo que quiero es no tenerla que calcular, es decir, poder calcular la derivada en cualquier punto a partir de esta función solamente, sin necesitar tener que calcular la derivada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear una función bastante simple, pero que cumple con su cometido. Entonces le vamos a llamar evaluar derivada para una variable solo, ¿vale? Si tenemos varias variables no la vamos a poder utilizar, va a depender de una ecuación de tipo string y de un punto de tipo doble. Nos va a devolver un dato doble. Por cierto, aquí la función evaluar función también nos va a devolver un dato doble. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un valor doble que se llame h, igual que la definición de derivada, ¿de acuerdo? Y dos valores, que va a ser el valor en a de tipo doble y el valor en a más h de tipo doble. Vale, vamos a asignar un valor a h muy pequeño y vamos a calcular el valor en a utilizando esta función, evaluar función, nuestra ecuación y nuestro punto, que es valor, no, que es punto. Vale, ahora tenemos que evaluar la función en a más h. Y esto es igual a evaluar función, ecuación,
y nuestro punto ahora va a ser punto más h. Entonces la derivada va a ser igual al valor en a más h menos el valor en a dividido entre h. Bien, vamos a probar esta función. Evaluar derivada. Nuestra ecuación es esta, no hace falta que cojamos esta ecuación de aquí, la fijamos y el valor de x lo seleccionamos y vamos a obtener un resultado muy parecido, ¿de acuerdo? Si yo ahora añado otra línea aquí, si agrego esta serie, le llamo derivada 2, selecciono estos datos, no voy a ver la diferencia entre las dos líneas, porque son muy parecidas, ¿de acuerdo? ¿Veis? Es la misma derivada. Entonces, ahora que ya hemos construido la función, vamos a ver un poco cómo podríamos utilizarla en un caso práctico. Para eso lo que he hecho ha sido diseñar aquí un pequeño ejercicio en el que dice: una empresa decide participar en el mercado de un producto no diferenciado, es decir, todas las empresas producen un producto similar y da igual comprarlo en una que en otra. Actuará como precio aceptante, siendo el precio de mercado igual a 10. Entonces estima que la función de gastos será la siguiente: gastos en función de Q es igual, en función de la cantidad, es igual a la cantidad al cuadrado más 3 veces la cantidad más 10, que 10 serían los costes fijos. Encuentra la cantidad que maximiza el beneficio de la empresa y comprobar que la cantidad óptima se da en el punto en el que el coste marginal es igual al ingreso marginal. Entonces vamos a poner aquí precio 10 y vamos a plantear nuestras ecuaciones. Nuestra función de ingresos sería ingresos en función de Q es igual a el precio multiplicado por la cantidad que vendamos. Nuestra función de gastos en función de Q es igual a la cantidad elevado al cuadrado más 3 veces la cantidad más 10. Nuestro beneficio va a ser igual a nuestra función de ingresos menos los gastos. Vale. También podemos calcular el ingreso marginal, que es la derivada del ingreso respecto de la cantidad coste marginal, que sería lo mismo que el ingreso marginal, pero aplicado al coste, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo podemos plantear, tal y como habíamos hecho, nuestra función? Para pasarle a la función de ecuación, perdón. La ecuación que le vamos a pasar al modelo. Entonces, esta ecuación va a ser igual a concatenar el contenido de aquí y el texto multiplicado por nuestra variable, que va a ser siempre Q. Q va a equivaler a variable 1, ¿vale?
Entonces, si usamos concatenar, nos queda 10 por variable 1. Si yo aquí cambio 11, pues esto se modifica obviamente. Lo dejamos en 10. La función de gastos va a ser igual a nuestra variable elevada al cuadrado más 3 por nuestra variable más 10. Ahora el beneficio, concatenar el ingreso, que lo tenemos aquí, un signo de menos, abriendo un paréntesis para encerrar todo lo que tenemos aquí, nuestra función de gastos, y cerrar el paréntesis que habíamos abierto. Y esta sería nuestra función de beneficio. Bueno, vamos a empezar a representar, vamos a poner cantidad y vamos a partir de 0, 0,1, así hasta 6, que yo creo que va a ser suficiente. Vale, vamos a poner los ingresos, los gastos. Los ingresos va a ser igual a evaluar nuestra función con la función de ingresos fijada y la cantidad, que vamos a fijar la columna y arrastramos. Traemos esta fórmula aquí, la función de gastos va a ser igual, solo que en vez de seleccionar la función de ingresos, vamos a seleccionar la función de gastos. Vale, vamos a representar esto. Como antes cortando. Cambiamos el eje. Y aquí tendríamos representados nuestros ingresos y nuestros gastos. Entonces, ahora vamos a representar el beneficio. El beneficio, vamos a arrastrar esto y a coger nuestra función de beneficio. Bien, vamos a representarlo en otro gráfico. Cambiar los datos del eje. El título no hace falta. Y este sería nuestro beneficio. ¿Y dónde está el punto máximo de nuestro beneficio? Pues donde la derivada vale 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Calcular la derivada del beneficio. Y esto va a ser igual a evaluar la derivada de nuestra función de beneficio fijada y nuestra cantidad. Agregamos la derivada del beneficio. ¿Vale?
Y entonces en este punto, donde la derivada vale 0, es el punto, lo tenemos aquí, en 3,5 estaría nuestro beneficio máximo, ¿vale? Este sería nuestro beneficio máximo. Ahora vamos a comprobar lo que nos dice aquí, que la cantidad óptima se encuentra en el punto donde el coste marginal es igual al ingreso marginal. Nos quedaba aquí definir el coste marginal, que es la derivada de los gastos respecto de la derivada de la cantidad, o sea, la derivada de los gastos respecto de la cantidad. Entonces ahora vamos a escribir ingreso marginal, coste marginal. Vale, el ingreso marginal habíamos dicho que era la derivada, pero de la función de ingresos, que está aquí, y el coste marginal habíamos dicho que era la derivada, pero de la función de gastos. Vale, nos calculamos y añadimos a nuestro gráfico el ingreso marginal y el coste marginal. Y como vemos, el beneficio máximo se produce en el punto en el que, además de la derivada del beneficio con respecto a la cantidad vale 0, el ingreso marginal y el coste marginal coinciden, ¿vale? Si nosotros ahora cambiáramos el precio y pusiéramos otro, por ejemplo 11, esto se recalcularía todo y volveríamos a obtener diferentes puntos, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto un pequeño ejemplo de cómo podemos aplicar nuestra función para calcular derivadas a problemas que nos pueden surgir en cualquier parte. Y bueno, pues nada más, eso es todo. En el próximo vídeo hablaremos de cómo podemos hacer integrales, lo mismo, igual que aquí, para una sola variable. Y nada más, un saludo y hasta la próxima.